Bueno, buenos días para todos aquellos que nos puedan estar escuchando o viendo eventualmente. Voy a hacer una breve presentación de mi persona. Soy Moisés Jalil, quizás nos conozcamos con alguno, pediatra del Hospital Infantil de Córdoba. Para ampliar mi currículum, descendiente de libaneses, nací en Chilecito, La Rioja, e hincha de instituto para el cual ruego una plegaria para este fin de semana. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con este tema que es interesante para un pediatra, para los pediatras que hacemos pediatría general. Tenemos que estar más o menos informados de todo o casi todo. Es muy difícil ser especialista en una materia porque la gente no se exige. Y parte de la pérdida de respeto que tenemos los médicos actualmente es que porque muchas veces no damos respuesta a las inquietudes de quienes nos consultan. Este es un tema complicado, estamos de acuerdo. Artralgias, artritis, problemas miopáticos y demás, muchos se superponen y hacer un diagnóstico diferencial, hacer un diagnóstico aproximado, es complicado. Vamos a tratar de dar algunas pequeñas cosas que los van a ayudar para que en este difícil andar de la parte reumatológica, llamémosle así, pueda ser de beneficio para ustedes. Ahora vamos a comenzar y quiero mostrarles la primera diapositiva. Un paciente nos puede consultar, su motivo de consulta puede ser: un varón, le duelen las piernas de tarde o de noche. ¿Me puedo plantear como un diagnóstico posible dolores de crecimiento? Recuerden que los dolores de crecimiento son de ambas piernas, no de una sola, porque eso plantea eventualmente un diagnóstico diferencial distinto. Si es una mujer, tiene 10 años, tiene rigidez articular diurna, son pocas las afecciones que producen esa rigidez articular diurna. Podrá ser una artritis reumatoidea, le pongo un signo de interrogación y lo investigo después. Por el contrario, también es una mujer, pero puede ser un hombre, por supuesto también. Le duele todo. ¿Será un fibromiálgico? ¿Recuerdan cómo es la fibromialgia? Que me duele por encima y por debajo de la cintura, muchos puntos dolorosos. Generalmente mujeres la mayoría, pero también hay varones en esto, hay adolescentes varones, con trastornos a veces comportamientos, personas depresivas y demás. Pasamos a otro ítem y analizamos edad. En este caso tiene 2 años, es una nena, tiene dolor de rodilla. Podrá ser una artritis reumatoidea porque si es un varón y tiene 8 años y le duele la cadera, podrá ser una necrosis aséptica del fémur. Tendré que profundizar el estudio. Por supuesto que hay otros diagnósticos diferenciales que yo puedo o debo efectuar, pero esto sirve por lo menos para que yo me esté ubicando en este problemita. Sexo. Es una mujer, una adolescente de 14 años. Le duelen las manos y le duelen las rodillas. ¿Podrá ser un lupus? Por supuesto que sí, pero tendré que estudiar y ver si esa niña me reúne algún otro criterio de lupus. ¿Se acuerdan ustedes que había 11 criterios de lupus y que yo tengo que juntar por lo menos 4? Si yo junto 4 criterios en el presente, en el momento sucesivos, puedo decir con un margen de bastante aproximación que esa niña padece un lupus. Por otra parte, cambiemos de sexo, pongamos que esta vez que es un varón adolescente de 16 años con dolor y tumefacción en rodillas. Le puedo hacer una pregunta: ¿será promiscuo sexualmente? ¿Ha comenzado su vida sexual? Y en ese caso puedo pensar perfectamente, porque la artritis gonocóxica o el gonococo prefiere fundamentalmente la rodilla para expresarse clínicamente. El estado nutritivo. Qué cosa importante esto. Usted ha visto la epidemia que tenemos en todo el mundo y particularmente tenemos en Argentina y tenemos en Córdoba. Sobrepeso, obesidad. ¿Le duele la cadera? Es muy posible que esa persona, particularmente si es un chico que recién comienza su adolescencia, puede ser una epifisiolisis. ¿Será una epifisiolisis? Tengo que profundizar y concretar concretamente para hacer un diagnóstico más o menos certero. Pero lo pongamos al revés. Es delgado, la cadera, es un escolar. ¿Será un Lecalvé-Perthes? ¿Podrá serlo? Por supuesto que puede ser una necrosis aséptica de la cabeza del fémur. Y en ese caso tengo que profundizar el estudio. Pasamos a otro ítem, tipo de actividad. Es un deportista, es un adolescente, ¿le duele la rodilla?
Hay dos patologías que son muy concretas, una es mucho más común que la otra. ¿Podrá ser una enfermedad de August-Latter? ¿Se acuerdan lo que era un August-Latter? ¿Se acuerdan que tengo el cuádriceps y que el tendón del cuádriceps, que es el músculo más importante que tiene en mi organismo, se inserta en la tuberosidad tibial anterior? Y la contracción repetida de ese músculo hace a veces que se desprenda de la tuberosidad tibial anterior y me dé este problema. Puede ser también, y es difícil hacer el diagnóstico diferencial, a veces hay que recurrir a las imágenes, una enfermedad de Sinding-Larry-Johnson, que es algo parecido, pero con un desprendimiento, en este caso, del polo inferior de la rótula. Cambiemos, no es un deportista, es un sedentario, pasa mucho tiempo sentado y tiene una característica esta, la condromalacia rotuliana. Generalmente el dolor no lo siento cuando estoy sentado, sino cuando me camino y empiezo a deambular. Horario del dolor, también importante para tener en cuenta. Nocturno, varón, preadolescente o adolescente. ¿Un dolor de crecimiento? ¿Una tenosinovitis? Sí, por supuesto, cualquiera de los dos puede ser. Tendré que recurrir a lo mejor estudios complementarios para poder llegar a algún diagnóstico. Es tarde, es a la noche, es una mujer, es delgada, particularmente se hace gimnasia. Estas chicas que tienen síndrome de hipermovilidad articular, algo muy común y que afecta entre comillas, porque es un fenómeno normal la mayor parte de las veces, al 30% aproximadamente de la población infantil, se llama síndrome de hipermovilidad articular. Todas las campeonas de gimnasia que ustedes conozcan o gente que hace muy bien gimnasia, seguramente tiene un síndrome de hipermovilidad articular y hay criterios, son 5 criterios para poder hacer diagnóstico de esto. Recuerden que no siempre es un síndrome de hipermovilidad articular y que en extremo puede corresponder a patología, como son por ejemplo los contorsionistas de circo. Esas personas tienen a lo mejor alguna patología osteoarticular que haga que tengan esa extrema flexibilidad que los hace destacarse, por ejemplo, en un espectáculo. Pasemos a frecuencia del dolor. ¿Todos los días le duele? Y es posible que pueda ser una artritis reumatoidea si yo voy juntando otras cosas, lógicamente. Si es intermitente, si es ocasional, ¿podrá ser un lupus? ¿Podrá ser una condromalacia rotuliana? ¿Podrá ser un August-Latter? Sin ninguna duda que cualquiera de estas patologías, más otras de estirpe reumatológica, pueden estar afectando a ese pequeño. Y si hablamos de la localización del dolor, también es muy importante fijarme dónde duele y qué características tiene, por supuesto, el dolor. ¿Es fijo, persistente? ¿Podrá ser una artritis séptica? Sin duda, si le agrego la fiebre, si le agrego tumefacción, si le agrego, etcétera, otras cositas, puede ser. ¿O podrá ser una artritis reactiva? Seguramente que sí. Si yo he estado cursando un problema neumonológico o gastroenterológico, eventualmente, por nombrar solo algunos, por supuesto que puede ser una artritis reactiva. Y una artritis reumatoidea puedo plantearme también como una eventualidad diagnóstica, más bien que sí. Tengo que ir sumando cositas, porque todo en pediatría, como en otras especialidades, se suma para poder hacer un diagnóstico presuntivo de certeza. Estas son ciertas pequeñas cosas que estamos desmenuzando para dar opciones eventualmente de diagnóstico. Ustedes saben que la pediatría se razona, no se estudia de memoria, salvo ciertas cositas muy puntuales. Esta localización del dolor, ¿el dolor es cambiante, es intenso? ¿Se acuerdan de la fiebre reumática que tiene 5 criterios para llegar a diagnóstico? Carditis, corea, etc. La fiebre reumática, ¿se acuerdan también que hay una frase médica que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero corroe o muerte al corazón? Y es cierto. ¿Por qué? Porque el dolor articular que produce la fiebre reumática es cambiante. Afecta a una articulación, pero no está fijo en esa articulación, sino va cambiando de localización. ¿Podrá ser una fibromialgia? Por supuesto que también. En la fibromialgia a veces me duele todo, y como me duele todo, puede dolerme una zona articular, una zona ósea, una zona muscular, etc. Importante este otro pequeño concepto que vamos a dar ahora. Relación con el sueño. ¿Despierta de noche? ¿Es bilateral? ¿O se instala a última hora del día? Por ejemplo, ustedes a lo mejor con sus hijos lo han vivido.
¿Serán dolores de crecimiento? Cabe la posibilidad muy concreta de que así sea. Y los dolores de crecimiento son una alteración transitoria, benigna, que no se sabe el origen cierto. Se piensa que puede ser por un relativo grado de hipoxia después de un día muy agitado, entre comillas, para que luego sobrevenga el dolor. Por el contrario, despierta también de noche, pero es unilateral. El dolor de crecimiento prácticamente lo puedo dejar, no digo que descartado, pero prácticamente lo puedo alejar de las chances diagnósticas. Y en ese caso tengo que pensar, ¿será una leucosis? ¿Será una metástasis ósea? ¿Será un osteomostoide? ¿Se acuerdan del osteomostoide? Es uno de los tumores óseos benignos más comunes. Afecta muchas partes, pero fundamentalmente la parte de miembros inferiores, donde ustedes ven una rarefacción ósea, un quiste óseo, rodeado de una capa de mayor condensación ósea. Y muchas veces el osteomostoide, que da dolor de noche, y junto con la fiebre reumática tiene una muy buena respuesta a los antiinflamatorios, particularmente aspirina. ¿Se acuerdan de ese detalle? El osteomostoide puede a veces retrogradar espontáneamente. Si dejamos este tópico y pasamos a otro que puede acompañar, que es temperatura, dolor y color, si la temperatura del área que está afectada es fría, las manos se ponen pálidas, tengo parestesias, ¿será un fenómeno de Raynaud? ¿Y este fenómeno de Raynaud será primario o puede corresponder a una colagenopatía? Frecuentemente el fenómeno de Raynaud acompaña una colagenopatía, por lo tanto, si se presenta este dolor, tengo que ir y buscar si no es una colagenopatía. Por el contrario, ¿es frío o caliente? Manos o pies, parestesias, enrojecimiento. ¿Podrá ser una distrofia simpática refleja? ¿Podrá ser una eritromelalgia? Por supuesto, son diagnósticos que no son comunes, son infrecuentes, pero tengo que pensarlos alguna vez. La distrofia simpática refleja, por ejemplo, personalmente he visto unos cuantos niños, fundamentalmente niñas con esto, generalmente trasuntan algún fenómeno de corte emocional y que se expresa mediante esa forma. Y que si no hago el diagnóstico con cierta prontitud, esto cada vez se hace más ostensible, es más, puede llevar a enrojecimiento óseo, a posturas anómalas y todo lo demás. Este dolor osteomioarticular o articular u óseo, la signología local o general que lo acompaña, ¿tiene repercusión general o no tiene repercusión? Sin repercusión general será una afección autolimitada. Podrá ser un ovulater, por decir algo. Por el contrario, se acompaña de fiebre, pérdida de peso, astenia, será una enfermedad sistémica, podrá ser un lupus, podrá ser una dermatomiositis, podrá ser una artritis reumatoidea, lógicamente que sí. Tengo que ir añadiendo, sacando síntomas que me está expresando ese niño para yo poder llegar a diagnóstico. La respuesta terapéutica es interesante también. Yo hago un analgésico, cualquiera fuere. ¿Es pobre y fugaz el efecto? ¿Será tumoral? Sin embargo, como recién decía, tiene un rápido alivio con ácido acetil salicílico. Hay dos patologías que siempre deben ocupar mi pensamiento si sucede lo que estoy contando en este momento. ¿Será una fiebre reumática? ¿Será un osteomostoide? Puede ser. El osteomostoide tiene localización, la fiebre reumática es más generalizada y se acompaña de otros elementos que yo tengo que estar atento a que se presente. El comienzo, ¿es brusco? ¿Será una artritis infecciosa, traumática, hemorrágica, reactiva, miositis, sinovitis? Sin duda que puede ser cualquiera de estas patologías. Sin embargo, el comienzo es solapado, va más lento, va más tranquilo, por decirlo de alguna forma. Podrá ser una enfermedad del colágeno, una artritis seronegativa, una fibromialgia, una necrosis aséptica de fémur, una sacroileitis. Componentes, ¿se acuerdan de aquellas afecciones, seronegativas? Granuloma eosinófilo. Por supuesto, cualquiera de estas patologías puede ser. Si el dolor, la zona donde se localiza el dolor, tiene signos inflamatorios como calor y rubor, si los tiene, puede ser una artritis infecciosa, una fiebre reumática, una miositis, una enfermedad de Kawasaki, que felizmente, ¿se acuerdan del Kawasaki que en un momento a todos nos tenía aterrorizados? Nos debe seguir aterrorizando. Acuérdense que el Kawasaki es una patología que
no lame las arterias, le deja lesiones permanentes con aneurisma, fundamentalmente cardíacos, pero que pueden afectar otras zonas, que el diagnóstico se tiene que hacer lo más precozmente posible, porque con el uso de gamma globulina endovenosa yo puedo lograr revertir prácticamente todo, si no todos los síntomas y las secuelas que eventualmente un Kawasaki me pueda dar. Y también puede ser una enfermedad del suero eventualmente. Resulta ser que no presenta signos inflamatorios, ni calor ni rubor. En general así se puede presentar una artritis reactiva, una hiperartrosis recurrente de rodilla, un síndrome de vasculitis o de entesitis, una fibromialgia, una sinovitis también, por supuesto, muy frecuente, muy común en el niño, o un Lecaloepertes. Nos detengamos 2 minutos en sinovitis. Recuerden siempre que la sinovitis normalmente hay enfermedades que se hacen por semejanza molecular, por semejanza antigénica, etc. Y que así se presenta una sinovitis. Yo tengo una afección viral de garganta, por decir algo, y resulta ser que el virus que me provoca esa circunstancia en garganta se asemeja antigénicamente al tejido que yo tengo en la articulación. Como mi organismo no reconoce la diferencia, fabrica anticuerpos que van a atacar a los dos, digamos, tanto a mi cadera como a ese virus que me está afectando. Pero lo más importante de todo es esto, que la sinovitis de cadera sí es recurrente. Si yo tengo más de 2 episodios o 3 episodios aparentemente de sinovitis de cadera, ese niño, hasta que se demuestre lo contrario, con estudios adecuados que nosotros haremos, puede ser un Lecaloepertes. No se olviden de ese detalle. Vamos con el dolor ahora. ¿Es constante? ¿Podrá ser una artritis infecciosa o una osteomielitis? Por supuesto que sí. ¿Desaparece por reposo? Hay patologías muy características. Las quelogenopatías en general, la condromalacia de rótula, un síndrome de entesitis, una sinovitis, un Ogus Later. Todas estas afecciones desaparecen o se atenúan, francamente al menos, cuando yo estoy en reposo. Pero si estoy en actividad, cualquiera se presenta y con síntomas acentuados. El dolor es nocturno. Hay algunas patologías que se expresan fundamentalmente de noche, como los dolores de crecimiento, el osteomostoide, el pie plano no flexible o eventualmente alguna neoplasia que produzca eventualmente metástasis a nivel óseo. ¿Se acompaña de fiebre? Si es afirmativa la respuesta, infección, una colágenopatía, una vasculitis, una neoplasia, una discitis. No se acompaña de fiebre, una artritis seronegativa, una artritis reactiva, una vasculitis, una artritis hemorrágica, una sacroileitis, una sinovitis. Por supuesto, cualquiera de estas puede ser. Entre las artritis reactivas, siempre las artritis reactivas, las artritis seronegativas, se acompañan en general no se acompañan del síntoma fiebre, al revés de prácticamente todas las otras afecciones de origen reumático. Si yo tengo alguna infección previa, ¿tiene valor eso? ¿Tiene alguna importancia que tenga una infección previa? Por supuesto que sí. Si tengo una infección previa de garganta, porque tengo una amigdalitis eventualmente, ¿es una fiebre reumática? Es probable que lo sea. Recuerden, ya que estamos, que la incidencia de resistencia a los antibióticos ha aumentado notablemente y sigue aumentando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos los dispensadores de antibióticos, a veces no sabemos usarlo. Recuerden que prácticamente todas las anginas hasta los 3 años, nada que ver con el tema que estamos hablando, pero vale la pena decirlo, prácticamente todas las anginas hasta los 3 años son de origen viral. Y después de los 3 años hay un porcentaje, que no es la mayoría, que son bacterianas. Por eso, ante una angina, si quiero tener seguridad y hacer las cosas bien, hago un test rápido de estreptococo. Eventualmente, en algún caso extraordinario, puedo hacer un cultivo para medicarlo como debo medicarlo. Las artritis reactivas sí suelen tener también una infección previa. La varicela, el meningococo, la yersinia, el gonococo, el micoplasma, el campylobacter pueden haber precedido en algunos días a la presentación de una artritis reumatoide. En cambio, si no tiene infección previa, será una artritis infecciosa de arranque, por ejemplo. Vacunas previas. Recuerden que tenemos que ser los pediatras vacunadores compulsivos, perdón el término. Tenemos que indicar todas las vacunas, incluso
las que por allí alguna gente todavía discute, como por ejemplo la vacuna del HPV. No sé si lo saben, se los cuento. Quizás una de las primeras vacunadas en Córdoba con la vacuna del HPV fue mi hija. Por favor, no dejen a ningún niño sin vacunar. Si tiene el antecedente de una vacunación previa con antirrubiólica, piensen que ese niño puede tener una artritis reactiva. Medicación previa, enfermedad del suero. Ustedes saben que la enfermedad del suero es un fenómeno inmunológico y que se acompaña de caída del complemento. Acuérdense de ese detalle también, que tiene otras cosas más la enfermedad del suero, como erupción de piel, como hepatosplenomegalia, etcétera, etcétera. Vamos ahora a desmenuzar aparato por aparato, piel, etcétera, etcétera, para ver qué manifestaciones de estas afecciones de orden reumatológico pueden dañar o comprometer eventualmente piel, faneras o tejido celular subcutáneo. ¿Se acompaña el fenómeno de fotosensibilidad? Si la respuesta es afirmativa, piensen fundamentalmente en lupus o dermatomiositis. ¿Se acompaña de exantema? Muchas de ellas lo hacen, algunos transitorios, otros más permanentes, unos efímeros, etcétera. ¿Podrá ser una enfermedad del suero? Sin duda, un Kawasaki también, una artritis reumatoidea también, una fiebre reumática sin ninguna duda. Recuerden al respecto que la artritis reumatoidea tiene una característica que distingue ese exantema de cualquier otro, que es que se presenta solo durante los periodos febriles y que es evanescente cuando el niño está sin fiebre. ¿En piel y faneras puede haber púrpura? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el paradigma de las púrpuras y con afectación aparentemente reumatológica? La enfermedad de Schönlein-Henoch. Una patología relativamente benigna, puede dar alguna complicación de vez en cuando, pero generalmente cursa bien, aunque puede hacerlo en brotes y a veces durar bastante tiempo. Recuerdo de un paciente que tuvo un Schönlein-Henoch durante 3 años, haciendo brotes, pero no quedó absolutamente con ninguna lesión, la renal, que uno es la que más le teme. Tiene eczema el paciente. ¿Ese eczema es importante? Si aparentemente es importante y tiene las características de un eczema atópico, piensen que ese paciente puede tener una artritis psoriásica. Y si se acompaña de pápulas, piel en piel o faneras, hay 2 afecciones que resaltan por sí mismas, la fiebre reumática y la dermatomiositis. Por el contrario, tiene hiperkeratosis o puntillada ungueal, ¿podrá ser una psoriasis? ¿Podrá ser un Reiter? Claro que sí. Tendré que profundizar un poquito y buscar otros signos que eventualmente respalden este diagnóstico. Ya que estamos a nivel de uñas, nada que ver con lo que estamos hablando, pero acuérdense, surge acá porque termino de acordarme que en el consultorio vi 3 o 4 chicos en el último mes con onicomadesis. ¿Se acuerdan lo que era la onicomadesis? Que es la pérdida de las uñas. Lo he visto las 4 veces, coincidencia o no, pero uno de los gérmenes que más se describen para esto, valga de esto como una pequeñísima enseñanza, es por si ustedes ven, que hayan tenido un síndrome pie, mano, boca. La onicomadesis, acuérdense. Si se acompaña el fenómeno que estamos describiendo, estos fenómenos de orden aparentemente osteomioarticular de edema, si es de cuero cabelludo, piensen en Schönlein-Henoch, si es de escroto, también en Schönlein-Henoch. Y recuerden que en escroto también se presenta algunas veces, es raro, pero lo he vivido alguna vez, algo que se llama como edema agudo idiopático del escroto. Se me hincha el escroto, un dolor bárbaro, dura muy poco tiempo y desaparece, pero que lo puedo hacer en forma recurrente. Estas afecciones que estamos viendo, algunas se acompañan de alopecia. ¿Cuáles son las más comunes? El lupus, la enfermedad de Crohn y el Behçet. El Crohn no es exactamente una enfermedad reumática, pues ustedes lo saben, es una enfermedad de origen gastrointestinal, pero que también se acompaña de manifestaciones articulares y por eso se menciona acá. Atrofia, que me produzca atrofia en algún lugar de la piel, la esclerodermia, y que también se acompaña de calcificación, es la dermatomiositis. La dermatomiositis es curioso. Una vez tuve una paciente que la tuve internada bastante tiempo, que se había calcificado toda su piel, es más, se le había roto, por llamarlo de alguna manera, la piel se había fraccionado cerca de la muñeca izquierda, me acuerdo patente, y dejaba salir pedazos de calcio de la piel.
A nivel de otorrinolaringológico, ¿qué manifestaciones distintivas o importantes o significativas pueden acompañar a estos fenómenos de orden osteomioarticular? Presento una estomatitis, normalmente no dolorosa o poco dolorosa. Las estomatitis muy dolorosas normalmente tienen base infecciosa, como el herpes virus, ¿se acuerdan? Esta estomatitis, ¿a quienes acompañan habitualmente? Al lupus, al Kawasaki, al Crohn o al Behçet. Recuerden, por favor, porque esto es muy importante, que la estomatitis del Kawasaki no es ulcerativa. ¿Puede haber úlceras nasales? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la afección o una de las afecciones que más comúnmente se acompaña de úlceras nasales? El lupus. Y de boca seca, el Sjögren. ¿Se acuerdan del Sjögren? El Sjögren, hay compromiso articular y también hay boca seca porque la parótida se va atrofiando y no produce mucha saliva, como también hay ojos secos alguna vez, y esto es ocasionado fundamentalmente por el Sjögren. Y parotiditis recurrente no es la única causa, el Sjögren. Hay a veces litiasis del conducto de Stennon, se forman calculitos algunas veces, y eso me puede dar una parotiditis recurrente generalmente dolorosa. Y raros casos de parotiditis recurrente idiopática al que no le encuentro una explicación precisa. Bajamos un poquito o nos quedamos en el área por lo menos y en ojos. Se acompaña de conjuntivitis, este niño o niña que se acompaña de dolor osteomioarticular, ser un Reiter, podrá ser un Kawasaki. Recuerden también que esto es importantísimo, el Kawasaki da ojo rojo, no da como la conjuntivitis bacteriana habitual que el ojo se me pegue por secreción, es ojo rojo, más o menos, a veces lo puedo confundir, me ha pasado a veces confundir inicialmente al menos un cuadro, que se presenta, ¿se acuerdan de la fiebre faringoconjuntival? Que se produce conjuntivitis con faringitis y que normalmente es debida al adenovirus y que este maldito virus dura varios días. El ojo se acompaña de xerostomía, poca lágrima, Sjögren. Y en el sistema ganglionar, ¿tiene alguna importancia? Lógicamente que sí. Hay muchos niños que se acompañan de estas manifestaciones osteoarticulares con linfadenopatía. Las más comunes, enfermedad del suero, enfermedad de Kawasaki, leucemia o brucelosis. Seguimos recorriendo nuestro organismo que siempre a veces nos depara alguna sorpresa. En aparato digestivo, esta manifestación osteoarticular u osteomioarticular se acompaña de diarrea. Debo pensar que a lo mejor esa diarrea fue una artritis reactiva debida, por ejemplo, al Campylobacter, por nombrar algunos de los gérmenes que pueden dar. O podrá ser una enfermedad intestinal inflamatoria. El seguimiento a lo largo del tiempo, más los estudios complementarios que eventualmente lo pueden hacer, seguramente me van a llevar a buen puerto con un diagnóstico aproximado. En aparato digestivo, ¿se acompaña de hepatoesplenomegalia? ¿En qué pienso? Pienso en Kawasaki, pienso en la enfermedad del suero, pienso en brucelosis y pienso en lupus. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la brucelosis con esto? Y se acuerdan que la brucelosis produce también compromiso articular en columna, más en otras áreas. Y que es una enfermedad todavía endémica y que ciertas áreas de Córdoba todavía padecen de brucelosis. En aparato digestivo, ¿tengo dolor? Sí tengo dolor. Por lo tanto, si yo voy sumando elementos, podrá ser un Kawasaki, podrá ser un Schönlein-Henoch, podrá ser un Crohn. ¿Se acuerdan que el Schönlein-Henoch, al margen de dar la púrpura palpable, porque se acompaña de vasculitis, tiene como elemento de ataque, por llamarlo de alguna forma, el aparato digestivo? Y que el dolor del Schönlein-Henoch puede ser muy intenso y simular algunas veces otra patología de corte quirúrgico, por ejemplo. Y disfagia a nivel del aparato digestivo, son pocas las afecciones que se acompañan de disfagia. Pero si tengo que resaltar alguna, o hay que resaltar alguna, es la esclerodermia. Y raramente, nada que ver tampoco con lo que estamos hablando, pero como para hacer un diagnóstico diferencial con otra cosa, recuerden que disfagia también puede presentar el Chagas, y que el Chagas también se presenta en chicos. Normalmente esto por alteración esofágica se da en edades posteriores de la vida, pero lo tengo que tener en cuenta. En lo que hace al sistema genital y urinario, presenta uretritis, lo más probable es que sea un Reiter.
No tiene uretritis, tiene una paranopostitis y es un adolescente o un adulto joven eventualmente, un poco promiscuo en sus relaciones sexuales. Apúntenle al gonococo, puede ser que hagan centro en el gonococo. No tiene ninguna de estas manifestaciones, pero tiene proteinuria y hematuria, algunas veces de rango nefrótico. Podrá ser lupus, podrá ser John-Lange-Henoch, son las dos que más comúnmente pueden afectar la vía urinaria. En aparato respiratorio, tuve una neumonía, ¿fue por micoplasma? ¿Fue por lupus? Porque si fue por micoplasma, cabe la posibilidad que lo que el niño tenga en ese momento sea una artritis reactiva. El micoplasma es un agente productor frecuente de artritis reactiva. Y recuerden, por favor, que no existe principio de neumonía. Les habrá llegado un montón de chicos, me han dicho que tiene un principio de neumonía. No, señora, suelo contestar yo. ¿Es o no es una neumonía? La neumonía podrá ser leve, podrá ser moderada o podrá ser grave, pero no existe principio de neumonía, recuerden. Tiene una pleuritis con frote pleural, un lupus, lo más común en el marco de aquel niño que presenta otra manifestación de corte osteomioarticular. Y si presenta asma, podrá ser un hiperreactivo solamente, pero mi atención se tiene que focalizar fundamentalmente para determinar si no es una artritis psoriásica que se acompaña de asma frecuentemente. Seguimos ahora con el sistema cardiovascular. Tiene soplos, tiene una endocarditis, una miocarditis o una pericarditis. Hay afecciones que aman lamentablemente al corazón. ¿Cuáles son aquellas amatorias del corazón? Básicamente fiebre reumática, lupus o artritis reumatoidea, si bien algunas otras afecciones que también pueden comprometer el corazón. Y el compromiso coronario, la famosa enfermedad de Kawasaki, relativamente nueva todavía. ¿Se acuerdan que esta enfermedad se describió allá por los años fines de los 70, principios de los 80, se me ocurre, por este señor japonés, que se expandió por todo el mundo, aunque los japoneses son los que más la sufren, pero nosotros tenemos coletazos, como tenemos coletazos de muchas otras afecciones, también el Kawasaki, que felizmente, si ustedes hacen memoria, después que se suprimió prácticamente el uso deportivo, y perdón el término, de ácido acetilsalicílico, el Kawasaki no se ha extinguido, sin duda. Hace poco tuve uno, pero el Kawasaki cada vez se ve menos, porque hemos suspendido en los chicos la administración de aspirina, salvo con fines específicos. Sistema osteomioarticular ahora, la parte más importante entre todo lo que estamos viendo. Esta afección, la que estoy observando, la que estoy tratando de llegar a un buen diagnóstico, ¿se acompaña de mialgias o de debilidad? Si es así, acuérdense la dermatomiositis, que es rara en pediatría, por supuesto que es rara. Todas estas afecciones no son tan comunes en pediatría, pero existen, y por lo tanto la tengo que pensar y la tengo que buscar, porque es la única forma que yo después la pueda diagnosticar. Se acompañan de entesitis, ¿se acuerdan cuando veíamos otras diapositivas? Le hablé de la artropatía seronegativa, que se acompaña con signos de compromiso sacrococcígeo, ¿se acuerdan? Bueno, esa entesitis puede ser una artropatía seronegativa. ¿El sistema osteoarticular se muestra rígido? ¿Será una fibromialgia o una artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea, recuerden que tiene la característica, al igual que la fibromialgia, que la rigidez articular se presenta a primera hora de la mañana. Se acompaña de hipermovilidad, el cuadro que más hipermovilidad tiene, porque la mayoría de estos cuadros es por el contrario, no tienen hipermovilidad articular, muchos de ellos. Pero el síndrome de hipermovilidad articular, que les vuelvo a recordar, en niños escolares la frecuencia de hipermovilidad articular ronda por lo menos el 30%. Y esa hipermovilidad articular progresivamente, en la medida que yo voy envejeciendo, se va perdiendo. Se acompaña de cojera, disitis o sinovitis, lo más común. Y vuelvo a recordarles algo que hablábamos recién, porque esto es importantísimo, porque si yo llego a tiempo para hacer diagnóstico de un Leckalbe-Perthes, salvo el miembro del niño, si no llego tarde. Y les vuelvo a repetir el concepto, toda disitis de cadera que dura más, perdón, no es dura,
que se presenta más de 2 o 3 veces es sospechosa de una necrosis aséptica de fémur. Quiero que esto lo guarden en la memoria porque es importantísimo con vistas a futuro. En sistema nervioso central, ¿qué puedo encontrar? Psicosis o corea. Una presente junto con la enfermedad habitualmente y otra que muchas veces se presenta después de un tiempo de haber padecido la enfermedad y que me cuesta a veces llegar a diagnóstico porque los reactantes de fase aguda ya se han normalizado. Una que es más o menos concomitante con la enfermedad o que se acompaña de otros síntomas, al menos el lupus. Y la segunda, cuando yo ya he perdido vestigios de la enfermedad que me afectó, que es la fiebre reumática. A veces la corea es el único elemento que se presente. Y síndrome convulsivo, el lupus, es una patología importante que algunas veces se acompaña de convulsión. Ahora quiero mostrarle qué estudios complementarios de orientación o confirmación yo tengo para llegar a un diagnóstico presuntivo de alguna afección reumática. Seguramente en otro momento charlaremos y hablaremos concretamente de alguna afección así reumática pura, propiamente dicha. Esto es un compendio, por decirlo de alguna manera, para que usted se fije en distintos signos o síntomas que acompañan a nuestro organismo para poder elucubrar un diagnóstico posible. Lógicamente que aparte de estos estudios de orientación que yo estoy mostrando en este momento, hay otros más que eventualmente se pueden instrumentar si fuesen necesarios. Los nombramos: hemocitológico con plaquetas, velocidad de sedimentación globular, PCR, antiestreptolicina, sedimento urinario, hemocultivo, dosaje de inmunoglobulina, dosaje de factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares. Detengámonos 2 segundos en anticuerpos antinucleares. Recuerden que hay una persona normal puede tener títulos bajos de anticuerpos antinucleares y no significa eso que esa persona padezca de una afección de esta que estamos hablando. Anticuerpos anti-DNA, complemento, radiología convencional, centellograma óseo, punción de líquido articular, biopsia sinovial, útil en algunos casos, se hace muy poco, pero puede ser útil algunas veces, particularmente en esas artritis monoarticulares que son tan difíciles de llegar a un diagnóstico definitivo. Estudio de médula ósea y otros que habitualmente surjan. Pero acuérdense una cosa, a mí me molesta muchísimo, espero que a ustedes también, me molesta la palabra rutina. Creo que nada debe hacerse por rutina. Se hace si yo tengo el convencimiento de que puedo descartar o confirmar eventualmente algún diagnóstico, me puedo ayudar. A mí me molesta mucho cuando a veces en las instantáneas clínicas de mi hospital, el mejor del planeta, como digo siempre, el Hospital Infantil de Córdoba, que algunas veces alguien temerariamente dice: en mi presencia estudio de rutina. No hay estudios de rutina. Si yo pido esto es por tal razón y no por una razón deportiva. Bueno, hemos charlado un rato, ha sido un placer estar con ustedes, me encantó que aunque sea a la distancia nos conozcamos. Para aquellos que no nos conocemos con varios. Del Hospital Infantil han salido muchos médicos que están haciendo huellas en muchos lugares del país, lo cual a mí personalmente me llena de satisfacción. Y a quienes me conocen, ustedes saben que cuando mi charla termina con una frase que es la que ustedes están viendo ahora. Y es absolutísimamente cierto lo que yo digo ahí y lo pienso. Y la voy a leer. Y me gustaría que ustedes lo hagan. Y la frase dice, como tantas veces me han escuchado decirla, que siempre pensé que la base del conocimiento es la duda. Por favor, no me crean. Vayan y confírmenlo. Y un favor más. Vayan cuanto antes a confirmar que lo que yo les he dicho no es algo inventado, es algo que está escrito. Y recuerden también que los elementos tecnológicos de los que hemos gozado ahora y que los técnicos que me han acompañado, que son de primera magnitud, son fantásticos. Pero es muy lindo ser amigo de un libro.